Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender un poco cómo es el funcionamiento de lo que son las ETL, ¿ya? Para eso vamos a trabajar con una base de datos MySQL y vamos a ir mostrando cómo sería el proceso para crear tablas análogas a lo que son bases de datos comunes y luego utilizar un procedimiento almacenado para hacer alguna operación con ellas y mandarlas hacia lo que sería una nueva base de datos que sería el análogo de un data warehouse, ¿ya? Entonces para eso vamos a abrir primero lo que es MySQL Workbench para hacerlo más sencillo desde esa herramienta con el fin de que lo entiendan mejor, ¿bien? Entonces vamos a crear una instancia local, va a pedir nuestro password, nos logueamos, bien, y en este caso yo ya tengo lo que vamos a hacer, pero vamos a borrar todo y vamos a borrar estas tablas, estas bases de datos, perdón, con el fin de que entiendan desde cero cómo funciona. Bueno, lo primero que vamos a hacer es básicamente crear una base de datos que se va a llamar BD. Bien, entonces en ese caso, al ejecutar esto, vamos a tener una base de datos que se llama BD y sobre ella vamos a almacenar dos tablas, una que va a tener algo de artículos y otro de autores, y con esas vamos a hacer el procedimiento almacenar. Bien, nosotros después podríamos utilizar esta tabla para un propósito particular, ¿cierto? Y ya estamos dentro de esa tabla. Después vamos a crear una tabla que va a ser la que se llama títulos, ¿no? Vamos a crear esta tabla. Fíjense que creamos la tabla en la base de datos BDE, el nombre de la tabla, títulos. Después los distintos tipos de columnas, título ID va a ser un char not null, el título va a ser un varchar no null y el tipo va a ser un char no null. ¿Bien? Esas son las restricciones. Creamos la tabla, actualizamos, verificamos que tenga la información, ¿sí? Y ahora vamos a insertar algunos registros, ¿ya? Para eso utilizamos el insert values into. Y hacemos esto, voy a insertar unos pocos registros, insert into, el nombre de la base de datos, nombre de la tabla, los valores y después simplemente lo que vamos a insertar. Importante recordar que acá en MySQL, a diferencia de otros lenguajes, los esquemas se asocian a lo que son bases de datos y por ende nosotros no tenemos que a veces colocar el nombre de la base de datos, luego el nombre del esquema y luego el nombre de la tabla, sino que directamente entramos a la base de datos y a la tabla respectiva. Entonces vamos a ejecutar línea por línea, vamos seleccionando las líneas, control enter, seleccionamos la línea, control enter, podemos hacerlo todo el tiempo, sí, pero voy a hacerlo así por ahora. Y luego de hacer eso, podemos verificar si es que realmente tenemos la info. Ya, perfecto, ahí tenemos lo que es los registros. Y ahora vamos a crear una segunda base de datos que se va a llamar autores, sobre la misma base de datos, se llama PD. La tabla autores, título ID va a ser un char de 6 caracteres no nulo. Recuerden que el char tiene que ser 6 caracteres sí o sí, si no, no va a funcionar. En general, el varchar debe ser una estructura variable de 100 caracteres no nulo, el apellido del autor no nulo, varchar y el teléfono. ¿Bien? Creamos esto, verificamos que tenemos la tabla. Efectivamente ahí está. Ahora insertamos registros, con lo mismo que hemos hecho antes. Si quieres insertar todos los registros, es bueno siempre tener al final el punto y coma. Y te puedes ir aquí donde dice query y aquí execute all selection. Vamos a elegir todo esto. Query o control use enter. Ya. De esa forma garantizamos que se ingresen todos los registros. Y ahí verificamos. Ya. Tenemos nuestros registros. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una base de datos similar a lo que sería un data warehouse. Y en ese caso, en esa base de datos, nosotros vamos a alojar el resultado del procesamiento de estas dos tablas en la base de datos BD, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la base de datos BWD y vamos a crear una tabla dentro de esa base de datos para almacenar el resultado de la operación que vamos a hacer, ¿bien? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, en este caso yo le puse este nombre,
la tabla dim títulos en la base de datos bde-dw, y luego aparecen lo que son las distintas variables, ¿no? El título ID, un char no null, título nombre, un varchar de 100 caracteres no nulo, título tipo igual de 100 caracteres no nulo, nombre completo, un varchar de 200, no tiene restricción, y el teléfono autor, un varchar de 25. Bien, actualizamos, verificamos si tenemos las tablas. Vamos a ver si realmente ejecutamos esto. Ya, entonces ahora deberíamos tener dentro de estas tablas la dimensión títulos. Bien, y ahora vamos a hacer el procedimiento en la base de datos BDE, porque ese procedimiento va a ejecutar una serie de acciones sobre estas dos tablas para obtener un resultado y mandarlo hacia la tabla de títulos de esta otra base de datos. Entonces, para eso usamos esto, nos vamos hacia esa base de datos, y dentro de esta base de datos podemos crear lo que son los procedimientos. Bien, y en este caso vamos a hacer lo siguiente: vamos a copiar nuestro procedimiento que ya tengo desarrollado. Este código lo van a encontrar en el repositorio de GitHub, así como todo lo que hemos estado haciendo. Recuerden, en este caso sería la clase 7. Ahí van a encontrar todos los pasos si quieren utilizarlo directamente, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a colocar el delimiter peso. Eso es para especificar que nosotros vamos a iniciar una estructura particular dentro de MySQL y que lo reconozca. Esto no funciona en todos los lenguajes igual, pero en MySQL sí es importante hacer esto. Y básicamente fíjense que aquí colocamos un inicio y un fin del delimiter para especificar que todo eso es un batch de código de SQL. ¿Bien? Luego creamos el procedimiento, create procedure, le ponemos un nombre, no tiene argumentos por ahora, solamente está así por defecto. Y comenzamos begin y end, ¿ya? Eso es importante. Luego, dentro del procedimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asegurarnos de vaciar la tabla dim títulos de la base de datos bdw, ¿ya? Ese va a ser el primer paso. Y luego vamos a insertar en esa base de datos una serie de instrucciones, ¿ya? Esto se puede ver como un sistema batch donde todos los días se borra la información anterior y se llena con la información del día actual, ¿ya? Eso puede funcionar en lo que son los sistemas de transacciones bancarias o en otros sistemas parecidos, ¿ya? Entonces, en este caso lo que vamos a insertar es en la base de datos dim títulos, en la tabla dim títulos, la base de datos bdw, lo siguiente. Y va a ser todo esto que está acá, un select, ¿ya? El select, recuerden que al final lo que devuelve es una tabla, y esa tabla es la que va a ser utilizada para ser insertada aquí. Tenemos que asegurar que tengamos las mismas número de columnas que la tabla de destino, pero en este caso aquí lo tenemos, ¿no? Título ID, título nombre, título tipo, nombre completo y teléfono, que eran las distintas columnas que teníamos en esta tabla. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elegir el título ID de la tabla T. La tabla T, fíjense que va a salir de BD títulos, ¿no? Este es el homónimo T. El título nombre va a salir de la columna título de la tabla T, ¿ya? Y después tenemos aquí una tercera columna que se llama título tipo, que va a funcionar con una estructura tipo if, elif, else. Bien, aquí está el case, el end, se va a llamar en este caso título tipo y va a salir de la tabla T, la columna tipo. Cuando haya un registro que sea igual a esto, entonces vamos a alojar este resultado. Cuando aparezca esto, este otro. Cuando aparezca administración, este resultado. Cuando aparezca dev, desarrollo. Y cuando aparezca programación, desarrollo. Eso va a terminar colapsando en la columna título tipo. Luego, la cuarta columna se va a llamar nombre completo y va a salir de la tabla A. La tabla A viene de esta tabla que se llama autores, ¿ya? Y fíjense que en este caso hacemos un concat. Queremos tener el nombre y el apellido, ¿ya? Entonces elegimos el nombre y separamos con el apellido de esta tabla, ¿ya? Obviamente tenemos que hacer un join porque si no, no tenemos la información compacta. Por eso aquí colocamos from y después join, ¿ya? Con la tabla autores, ¿en donde comparten el mismo ID, ¿ya? Y además, una última columna va a ser el teléfono. El teléfono sí lo tenemos directamente en esta tabla, ¿ok? Entonces, al hacer esto, aquí terminamos el procedimiento y básicamente si ejecutamos, en este caso, deberíamos tener ahora en lo que es la base de datos BDE el procedimiento que se llama PETL insertar dim título, ¿ya? Si nosotros vamos y hacemos esto, ¿cierto? Vamos acá, select from dim títulos,
deberíamos tener nada, ¿cierto? En esta tabla. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos hacia la base de datos de origen, donde está la tabla, las tablas originales, y en ella vamos a llamar el procedimiento para que haga el proceso y aloje el resultado en esta tabla. Bien, ¿eso cómo se hace? Se hace con una instrucción que se llama call. Una cosa importante, antes de poder ejecutar esto en MySQL, usualmente hay que activar este modo, que es para poder hacer inserts, varios inserts, en otros esquemas y en otras tablas. Cuando básicamente quieres hacerlo, necesitas permisos particulares, ¿no? El por defecto tiene eso en 1, nosotros tenemos que hacerlo en 0 para que no nos bote ningún error. Y luego, si llamamos nuestro procedimiento, venimos acá y ejecutamos. Se supone que ahora nuestra tabla dim títulos debería tener la información alojada donde hacemos todo el join, ¿no? Tenemos el ID, el título nombre, el título tipo, el nombre y el apellido completo, ¿cierto? Y el teléfono del autor, ¿ya? Entonces nosotros podríamos programar cada cierto tiempo este procedimiento para que aloje la información en esta tabla, ¿bien? Así que bueno, nada, eso sería un poco la idea detrás de lo que es el uso de ETL. Espero que haya sido claro y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, hasta la próxima.